En este tiempo, de pronto Shavuot, para llamarlo de alguna forma, nuestra vida va cambiando también. Porque es cierto, yo hace décadas que vengo haciendo la cuenta del Homer, hay gente que es nueva, ¿verdad? Al hacer la cuenta del Homer, pero siempre es distinto. Siempre hay nuevos desafíos, siempre hay nuevas situaciones. Nos ha tocado un año hacer la cuenta del Homer en pandemia, ha tocado otro año hacer la cuenta del Homer teniendo trabajo, ha tocado otro año hacer la cuenta del Homer teniendo una bienaventuranza económica, ha tocado otro año hacerlo en la angustia de no saber cómo evolucionará la salud de un familiar, ha tocado otro año habiendo sufrido alguna pérdida. O sea, que nunca es igual. Pero sin embargo, la devoción, el poner las manos en el arado para el cumplimiento de mandamiento, se mantiene. Y como les decía, quizás alguien se olvidó un día, se le pasó, o se equivocó de día, como ha ocurrido por ahí en el grupo que nosotros tenemos, por ahí algún hermano o una hermana ha dicho, hoy es el día tanto, y bueno, me he visto por ahí la necesidad de corregir eso y cambiar, ¿verdad? No, decirle, no, no, estamos en tal momento, pero no te preocupes porque estos errores se producen. Y hoy llegamos la séptima semana. Y ustedes recordarán que el mandamiento que se nos daba era precisamente contar semanas y días. Se contarían 7 semanas con sus días, y al día siguiente de eso sería precisamente Shavuot, Pentecostés, ¿sí? El día de la santa convocación de las semanas. Entre las santas convocaciones de la primavera, siempre recordemos que hablamos del hemisferio norte, ¿no? Entre las santas convocaciones de la primavera y las santas convocaciones del otoño, hay un nexo, hay una relación. ¿Por qué? Porque en un grupo tenemos Pesaj, o sea, Pascua, Día de las Primicias y Panes sin Levadura. Y del otro lado tenemos el Día de Toque las Trompetas, el Día del Perdón, el Día de Sukkot y la fiesta del octavo día. Y entre ambos grupos hay algo que las enlaza, y es precisamente Pentecostés, Shavuot. Es más, Yahweh en su infinita misericordia ha hecho que entre las santas convocaciones de la primavera, tengamos presente, Pesaj, Yom Nabikurim, Yom Hamatzot, o sea, Pascua, Día de las Primicias, la semana de panes y levadura, y Pentecostés y Shavuot, no hemos quedado solos, sino que tenemos una forma de ir caminando cada día hasta llegar a ese momento, lo cual obviamente es la llamada cuenta del Homer. Y entendemos que en esta cuenta del Homer que hemos ido viviendo, se ha ido dando también un crecimiento espiritual. Quizás no lo veamos a simple vista, quizás no nos demos cuenta. Muchas veces las dificultades de la vida apagan, ¿verdad? Apagan nuestra sensibilidad. Y es normal que así sea. Pensemos esto, el vivir en una aleluya permanente, en un estado de éxtasis, es falso. Ese estado de éxtasis permanente no es real. Lo normal es vivir la vida, y de hecho es lo que nos toca vivir. Pensemos en nuestros mayores, que son los primeros discípulos y los apóstoles. Sufrieron muchas cosas, sufrieron muertes, persecuciones, ¿verdad? Y tuvieron alegrías. Ojo, no pensemos solamente en contar las derrotas, tuvieron muchas alegrías, porque cuando, por ejemplo, fueron librados de la mano de sus perseguidores, estuvieron contentos. Y cuando la fe de aquellos que creían en Yeshua crecía y crecía y crecía, estuvieron más que contentos. Es más, pensemos en la gran congregación de Jerusalén. Muchas veces pensamos en la persecución que hubo, que hizo que los líderes tuvieran algún tipo de expulsión, pero pensemos en la cantidad de gente que creyó. Y precisamente Shavuot, Pentecostés, marca un hito, marca un momento en el cual en Jerusalén hubo 3.000 almas que aceptaron a Yeshua. Prácticamente en cada una de las situaciones en las cuales ha estado el pueblo de Israel, entre periodo y periodo ha habido algo que los conectaba.
quiero decir que en general, entre momentos y momentos del pueblo de Israel, ha habido algo que los unía, que los relacionaba. Y en este tiempo, entre el momento en el cual tuvimos esas celebraciones tan hermosas de Pesaj, días de panes sin levadura y días de primicias, y este momento hemos tenido la cuenta del Omer. Ahora termina, es así. A partir de la salida de las 3 estrellas, mañana tenemos el Shabbat, es el día número 49 de la cuenta del Omer, con lo cual esta culmina. Y luego viene esta santa convocación de Pentecostés. Y yo en este tiempo los quiero animar y los quiero invitar a que puedan sentir desde lo más profundo de su interior el inmenso poder que tiene esta santa convocación. De esto he escrito, está en las páginas, los hermanos lo han reproducido, pero es importante que recordemos esto. El pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto, llevado por el brazo fuerte, la derecha de Yahweh, ¿sí? El brazo derecho de Yahweh. El brazo derecho de Yahweh es precisamente la roca de nuestra salvación, es Yeshua. El pueblo de Israel sale de su cautividad de Egipto, precisamente por la mano poderosa de Yahweh, es llevado hacia el lugar de encuentro, al Midbar, el desierto. Ustedes recordarán que de esto hablamos la otra semana, ¿sí? Cuando yo expliqué lo que significaba la palabra, la frase Bamidbar, que significaba en el desierto, que es el momento en el cual Yahweh quita a la persona con la cual él quiere relacionarse y lo lleva a un lugar apartado donde no hay interrupciones. Yahweh toma al pueblo de Israel, lo saca de Misraim, lo saca de Egipto, lo lleva al Midbar, al desierto, y allí se preparan todas las cosas para esa unión, esa boda tan hermosa que se produce entre el Hijo de Dios, porque es Yahweh menor, es el Elohim Aleftab, quien se une a la congregación de Israel, y precisamente la Cajal, la congregación de Israel, lo cual en griego se dice eclesia. Él es llevado, la eclesia es llevada al desierto, a los pies del monte Sinai, para casarse con el Hijo de Dios. Todo esto es un símbolo increíble, un símbolo hermoso. Y como en todo matrimonio, esto lo hemos charlado, hay un contrato matrimonial, la ketubá, un contrato donde se especifican cada uno de los puntos que va a tener que atender el esposo y la esposa. El esposo le da a la esposa una serie de directivas acerca de lo que tiene que hacer, los cuales vemos plasmadas precisamente en las 10 palabras, llamadas 10 mandamientos, normalmente. Y por otro lado, Yahweh se compromete a la protección, iba a decir al protectorado, a la protección, al cuidado, a todo aquello que le corresponde al esposo con respecto a la esposa. Ustedes saben bien que hay un primer problema, que es la caída de parte del pueblo de Israel en la adoración del becerro de oro. Y producto de esa caída se dan dos hechos, yo diría, trágicos. Uno lo conocen y otro por ahí no se toma tan en cuenta. El primero sí lo conocen, que es la muerte de alrededor de 3.000 personas. El segundo de los hechos trágicos es la ruptura, el romper, el partir, el destruir las 2 primeras tablas con los mandamientos, lo cual había sido escrito con el dedo de Dios. El dedo de Yeshua, ¿sí? Obviamente que él no era Yeshua todavía, era Adabar, la palabra, la Mimra, dicho en arameo, Hologos, dicho en griego. Producto de esto es que esta caída en el becerro de oro, esta adoración, esta idolatría, es que Moisés rompe las tablas. Y esto es muy interesante para que ustedes se lo puedan explicar incluso a los hermanos cristianos, el porqué de la destrucción de las tablas. Porque claro, Yahweh se iba a casar con la congregación de Israel y la forma de sellar ese pacto era precisamente con las 2 tablas. Ese era el contrato, la ketubá de matrimonio. Si en ese momento Moisés bajaba el contrato matrimonial,
habiendo el pueblo caído en idolatría, Yahweh se terminaría casando con una adúltera, algo que había caído en idolatría. Entonces, antes de que eso ocurriera, rompe Moisés, como intermediario, rompe el contrato matrimonial. Como debería ser cualquier intermediario, si se entera que la mujer que se va a casar ha cometido adulterio. Imagínense ustedes que uno de los representantes matrimoniales, en todo matrimonio hebreo, había un representante del esposo y una de la esposa. Imagínense si uno de los representantes se enteraba que en ese preciso momento, cuando él llevaba el contrato de matrimonio, la esposa o el esposo, llegado el caso, pero pensar en esto acá sería una blasfemia porque Yahweh no traiciona. Imagínense que la esposa estuviera cometiendo el pecado de adulterio. Inmediatamente él tenía el deber de romper el contrato matrimonial. Y es precisamente lo que hace Moisés. Moisés rompe ese contrato matrimonial que iba a dejar establecido el matrimonio entre Yahweh y la congregación de Israel. Se produce la matanza de esos 3000, por eso se pone la espada en el muslo y se mata. Luego de esto viene el remedio dado por Yahweh del llamado sacerdocio levítico. Queda de lado, por supuesto, el sacerdocio que iban a tener como principales vectores, por decirlo de una forma, los primogénitos. Eso queda de lado. Y surge el sacerdocio levítico. Ustedes saben bien que Moisés vuelve a subir al monte Sinai y baja con unas nuevas tablas, las cuales sí concretan el matrimonio de la congregación plena de Israel, las 12 tribus, con el Hijo de Dios, con Yahweh menor, ¿sí? Con Yahweh Katam, como se diría en hebreo, con el Elohim Aleftab, con Jologos, el Logos, con Adabar. Estoy diciendo todos los tipos de formas en las cuales puede ser conocido el Hijo de Dios. La Mimra, dicho en arameo. Sarapanim, el príncipe de los rostros. Metatron, el que está delante del trono. Todos los nombres con los cuales se ha manifestado y se ha presentado el Hijo de Dios. Es en ese momento, cuando se entregan las tablas, que se produce lo que se llama Matán Torá, la entrega de la Torá en hebreo. Y precisamente Matán Torá ocurre a los 50 días de que había acontecido Pesaj. Y es de ahí donde se establece Shavuot, o Pentecostés, como se diría en castellano, ¿verdad? De Pentecosta, en griego. Entre un evento y otro, es que luego Yahweh va a dar la orden de contar los días. Esa sucesión, esa progresión de días, donde se cuentan días y semanas. Cuando nuestro Señor entregó su vida en la cruz y luego resucitó, ustedes recuerdan bien que Él les dijo que se mantuvieran reunidos hasta la llegada, ¿sí?, de la consolación a través de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. No hace falta que yo les diga todo el relato, ustedes lo conocen, Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante. Ustedes recuerdan lo que, o versículos anteriores incluso. Digo 38 porque me acuerdo del discurso de Pedro, Hechos 2, 38 del 41, ¿no? Ustedes recuerdan lo previo a ello, recuerdan la llegada de ese viento recio, esa manifestación de poder que ocurre precisamente en el Beit HaMikdash. Beit significa casa, HaMikdash, lo santo, lo separado, la casa de lo separado, la casa de lo santo, que es una de las formas en las cuales se conoce al templo precisamente de Jerusalén, en el monte Sión. Ustedes saben bien, porque esto lo hemos charlado, lo hemos escrito, quizás lo reafirmamos por si hay alguien que escucha este audio y no conoce esto. Normalmente se ha enseñado siempre, en el ámbito cristiano, que los eventos de Pentecostés ocurren en una casa, y muchos creen que ocurre en el aposento alto, donde se habían reunido para Pesaj, pero no. Cuando miramos con sencillez los eventos que ocurren y la cantidad de personas que participan, en ninguna casa de Jerusalén entraban 3000 personas. Y a eso habría que sumarle a los apóstoles y a los seguidores, porque ese día se sumaron 3000. Pero pensemos que ahí estaban también los apóstoles y la cantidad de seguidores.
Recordemos que los seguidores que fueron enviados, ¿sí? Fueron 70. Así que estamos hablando de una gran cantidad de gente, una cantidad muy importante de gente, lo que nos muestra con sencillez que eso no pudo acontecer en una casa, y ni mucho menos en la parte alta de una casa solamente. Y el otro indicio tan grande es precisamente que quienes presenciaban eso escuchaban hablar en sus lenguas, en las lenguas en las cuales habían nacido, las lenguas de Elam, de Capadocia, los partos. Habría quien escucharía griego ático, habría quien escucharía latín, por supuesto, ibérico, habría quien escucharía alguna lengua eh, propia del norte de África. Y sabemos también por qué ocurrió eso. Porque conforme a los hijos de Israel, Yahweh dio origen a todas las naciones del mundo. Se habla de las 70 naciones. El otro día uno de los hermanos, en una de las reuniones anteriores, me preguntaba de dónde salía el tema de los 70. Y le dije, ya vamos a llegar a eso. Bueno, llegamos hoy. Hoy llegamos a por qué explicar los 70. Cuando ustedes observan cuántas son las personas que salen de los lomos de Jacob, nos encontramos con 70. De ahí surge la idea de las 70 naciones. Números más, números menos, incluso, porque alguien puede decir, bueno, pero en tal momento se habla de 75. Sí, por supuesto. Pero el número básico surge de ahí, ese es el entendimiento que se le da a eso, por eso se habla siempre de 70 naciones. 70 naciones con sus idiomas. Cuando uno tiene ocasión, y yo soy agradecido a Yahweh que me ha permitido esas cosas, de estudiar la lingüística, uno observa la existencia de las llamadas familias idiomáticas, ¿sí? Y todas van confluyendo a un tronco común. Por supuesto que cuando se dieron los hechos de Pentecostés, del capítulo 2 del libro de los Hechos, el idioma castellano, por ejemplo, que es el que todos los que estamos acá hablamos, o alguno le quiere decir español, saben que el castellano español no existía. Pero el castellano español se nutre, surge a partir de otros idiomas, surge a partir del griego, surge a partir del árabe, surge a partir del latín. Un árabe, no igual al que se habla actualmente, pero un árabe muy similar a este, existía en aquella época y seguramente fue una de las lenguas que se escucharon. El latín existía y el griego también. O sea que los idiomas que dan origen, por ejemplo, a nuestra lengua, el castellano, estaban ahí. Entonces podemos decir que había un germen también de nuestro idioma. ¿Y saben por qué digo esto? Porque veo, y esto lo tengo que decir por ahí con un poco de sazón, veo que en alguna parte del mundo mesiánico se hace demasiado hincapié en el idioma hebreo, idioma precioso, idioma que he tenido el placer de aprenderlo. Pero se hace demasiado hincapié como que fuera la Shona Kodesh, la lengua de los santos. Y a partir de un pasaje mal interpretado de Sofonías, entienden esta gente que prácticamente Yahweh habla hebreo y que cualquier otra lengua sería una lengua impura. Yo entiendo que desgraciadamente quienes promueven comentarios como este que les acabo de decir, son personas que no tienen la luz del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué digo esto? Porque decir que la única lengua pura es el ibrit, el hebreo, es lo mismo que decir que el resto de las lenguas no tienen pureza. Y si Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para decirlo en castellano, se dirigió en todas las lenguas de las naciones, estaríamos diciendo que Ruach HaKodesh habló con labios impuros, lo cual es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia imperdonable. Entonces, también en ese momento, en lo que vemos en el libro de los Hechos, también estuvimos representados, nuestra lengua también estuvo representada. Y nuestra lengua es tan santa como cualquiera para anunciar las maravillas de Dios. Y en ese Pentecostés, nuestros paisanos, nuestros hermanos, nuestros antepasados en la fe, tuvieron esa visitación hermosa de Ruach HaKodesh, la cual condujo a un derramamiento, el derramamiento de Joel, derramamiento de palabra, ¿verdad? De profecía. Alguien podría pensar,
que fue algo exclusivamente para aquella etapa. De hecho, hay ciertas congregaciones cristianas que lo dicen así. Pero se olvidan de algo. Y es precisamente lo que tiene que ver con el matrimonio entre Yahweh Menor, el Hijo de Dios, y la congregación de Israel. Y es esto que ahora vamos a recordar. El matrimonio hebreo contiene dos etapas, la llamada etapa Erusim y la llamada etapa Anusim. La etapa Erusim es aquella donde se da el compromiso entre el futuro novio, el futuro, perdón, esposo, y la futura esposa. Compromiso en el cual participan intermediarios. Se hace una fiesta, ¿eh? De hecho hay una fiesta. En nuestros tiempos todo eso se hace uno, ahora se hace el mismo día. Pero en otros tiempos, en la cultura hebrea, y se trasladó eso a la cultura cristiana, ustedes recordarán que se hacía la fiesta del llamado compromiso. Una fiesta muy importante. Parte de mi familia era del campo, eh, y recuerdo incluso, bueno, es algo que se hablaba siempre, de las grandes fiestas que se hacían en el campo cuando había un compromiso, ¿sí? Entre hijos de una familia e hijos de otra. Los padres hacían una fiesta grande, ¿eh? Una fiesta que duraba más de un día. Se mataban animales, se invitaban a los parientes, se comía, se quedaban a dormir y se seguía festejando el otro día porque uno de los hijos se había comprometido. Y parte del compromiso consistía también, por ejemplo, en una sortija, ¿sí? En un anillo que era entregado por el futuro esposo a la futura esposa. Era el anillo de compromiso. Y que en muchos casos, y estoy hablando de que mi familia no era pobre en aquellos tiempos, en muchos casos era un anillo de oro eh, casi tan importante como el que luego le iban a dar en el matrimonio. Bueno, eso surge de la cultura hebrea. En la cultura hebrea también se daba una moneda en ese caso. Luego esa moneda se transformó en un anillo, pero originalmente se daba una moneda. Y esa moneda simbolizaba el compromiso de que luego se iba a concretar el matrimonio. Esa moneda obviamente la conservaba la esposa, y eso era lo que se llamaba el arras, la señal o la seña de que luego se iba a casar. Esa mujer tenía eso como una prueba de que estaba comprometida al matrimonio y de que su esposo iba a cumplir con su parte. Y entre el periodo de Erusim y Anusim transcurría alrededor de un año en el cual la esposa preparaba todas las vituallas para el futuro casamiento, eh, pensando también en futuros hijos, bueno, hacía todos los preparativos. Por su lado, el esposo, una de las tareas más importantes que hacía era de ir a preparar la vivienda, preparar la morada. Y yo incluso he escrito de esto y le he preguntado a cristianos, ¿a qué te hace acordar esto? Y por supuesto, te hace acordar a lo que dijo Yeshua, que iba a preparar morada. ¿Por qué? Porque la iglesia, la congregación de Israel, todos nosotros nos encontramos en esa etapa, la etapa Erusim, la etapa en la cual tenemos en nuestras manos una promesa de que va a volver el Adón, el Señor, y va a concretar la boda, de que se va a producir la etapa Anusim en algún momento. Entonces alguien dirá, bueno, pero ¿y cuál es la prueba que él ha dejado? Bueno, la propia escritura lo dice. El arras, la señal, la seña de que se va a concretar, o sea, esa moneda o ese anillo de compromiso, es precisamente la visitación de Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, en la vida de las personas. Quien tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, tiene la certeza de que luego el matrimonio se va a concretar, porque ha quedado sellado, ha quedado marcado, ha quedado con su señal de que eso va a ocurrir. Pero eso no termina ahí, porque dentro del compromiso matrimonial, había regalos que embellecían. Yo sé que en el mundo cristiano se dice muchas veces, y esto lo he dicho, hoy lo reafirmo, para que ustedes lo puedan escuchar y para que quede grabado, se ha dicho muchas veces que la mujer no tiene que tener cosas que la
joyas, ¿verdad? O ciertos artículos de embellecimiento. Lo dicen a partir de una pobre interpretación de los escritos de Pablo, donde Pablo escribe a una congregación en particular donde había ostentación, donde ocurrían cosas que no tenían que ser. Pero en la cultura hebrea, el hombre siempre ha tenido la obligación, conforme a sus medios económicos, de embellecer a la esposa. Y embellecerlo con joyas, con joyas. En la cultura hebrea estaba permitido usar aros, y estaba permitido usar pulseras, y estaba permitido usar gargantilla, y estaba permitido usar esa, pido perdón por mi ignorancia, no me acuerdo cómo se le dice, esa especie de pulsera, diría yo, que se pone en el tobillo. Las mujeres israelitas tenían esas cosas. Y conforme a la situación económica eh, cada vez más alta, era el tipo de joya que tenía. Pero hasta la mujer más humilde tenía el derecho de tener una joya que hiciera resaltar y hiciera relucir su belleza. Esto no está mal. Nuestra cultura ha sido siempre así. Ahora, que se ha querido surgir gente que ha querido arruinar a la mujer, ha querido arruinar la belleza, se han sido una cueva de sodomitas, que han preferido tener como compañía a jovencitos y violarlos, y ustedes se dan cuenta a qué tipo de iglesia me estoy refiriendo, antes que tener una mujer, una compañía al lado, y por supuesto que estos se van a encargar de destruir, de desmerecer y de quitar la belleza a la mujer. Pero Yeshua ha demostrado que no piensa así. Entonces alguien me dirá, ¿y cómo es el embellecimiento que Yeshua ha promovido para su esposa? ¿Los regalos cuáles son? Bueno, son precisamente los dones con los cuales se embellece la prometida del Hijo de Dios, son los que podemos mostrar. Los dones no están para estar ocultos, los dones no están para una satisfacción exclusivamente personal, porque tienen que ser vistos. Si la mujer tenía unos aretes, esos que se cuelgan en las orejas, o ese que se colocaba en las, eh, o las pulseras, o una gargantilla, era para ser exhibida. Los dones están para ser utilizados. ¿Y por qué en este momento me he ido para este lado, me he puesto a hablar de estos temas? El día 50 hay una apertura en los cielos, hay un momento propicio para que la congregación de Israel pueda tener una visita especial de parte de Yahweh. Todos los días son propicios para estar con Yahweh. Todos los días son propicios para hablar con Dios. ¿Sí? Voy a usar esa palabra que a muchos les asusta. Todos los días son propicios para hablar, para orar. Pero existen los muedim, existen los momentos escogidos precisamente por Yahweh para tener un encuentro más profundo. Ustedes podrán sentir que las puertas de los cielos están abiertas para un encuentro especial con Él. No en vano contamos los días hasta llegar a este momento. Los cielos son propicios para tener un encuentro con Él. Y es un momento en el cual yo los invito y los conmino a que pidan dones para sus vidas. Porque la iglesia tiene que embellecerse con esos regalos especiales que vienen desde lo alto. Don de sanidad, de palabra profética, de discernimiento de espíritus. Todos esos dones que ustedes conocen, e incluso quizás algunos desconocidos. Es un momento propicio para que todos esos dones se manifiesten en todas nuestras congregaciones. Así que las mentes, los corazones, la voluntad, tiene que ir apuntado en este momento a eso. Quitemos toda preocupación de nuestras mentes, quitemos los pensamientos en la rutina diaria, en aquello que por ahí estamos viviendo, aquello el que tiene un pariente enfermo, que clama por su recuperación, aquel que tiene una dificultad económica, aquel que tiene dudas en su mente o aquel que tiene situaciones para resolver, déjelas de lado. Este es un momento para enfocarse en recibir esos regalos que vienen de lo alto. Después vamos a poder seguir con todos los demás temas. ¿Por qué? Porque como iglesia, como grupo, los necesitamos.